Continuamos este jueves en la explanada y es el momento de hablar de un tema que, si no misterioso, desde luego sí que es inquietante como mínimo, porque hace cosa de un mes aproximadamente apareció en el desierto de Utah, que pilla retirado de la comarca del Alacantí. Pero bueno, es un lugar en el mundo donde ha aparecido, o apareció más bien, un monolito, que un monolito no es más que un trozo de piedra así rectangular plantado en el suelo. Y claro, obviamente pues se desataron todas las teorías y muchísima gente tuvo interés en descubrir cómo había aparecido este monolito allí. Y es que además, no contentos con ello, hace unos días descubrimos que alguien, o más bien por algún motivo que no conocemos, se han llevado el monolito de precisamente donde estaba, el desierto de Utah. Así que vamos a hablar de este tema tan curioso, tan inquietante, como ya digo, con nuestro experto en la materia, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, Mara. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Nunca pensé que un monolito iba a dar como para tanto, ¿no? En realidad, pero es que están pasando unas cosas muy extrañas en torno a él. Sí, la verdad es que es una noticia que sorprendió, aunque bueno, hay que decir que en este 2020 ya casi nada nos sorprende, ¿no? Exacto. Pero evidentemente cuando salta la noticia, pues todas nuestras mentes, ¿no? Y nuestra memoria retrocede en el tiempo hacia la maravillosa película de Stanley Kubrick, ¿no? 2001, Una odisea en el espacio, basada en el cuento del relato corto de Arthur C. Clarke, El Centinela, que luego si quieres hablaremos por qué se titula así ese relato. Por Y favor. bueno, evidentemente guarda muchas similitudes este monolito de aparentemente metálico, muy brillante, que aparece en una zona muy remota, a 6 o 7 horas en coche, perdida en el desierto de Utah, en Red Rock Country, un paraje protegido. Y precisamente, bueno, ahí vemos la analogía, ¿no? Con ese monolito Sí. negro, ¿no? Opaco de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. Y bueno, la verdad es que saltó la noticia el 18 de noviembre cuando unos biólogos del Departamento de Seguridad, del Ministerio de Seguridad Pública, pues sobrevolaban la zona a baja altura, tratando de contar, haciendo un recuento, sexando a los borregos cimarrones, más conocidos como muflones aquí. Y por eso también, bueno, iban en ese helicóptero pilotado por Hutchins. Ahí están los borregos. Ahí están, ahí los vemos, esos muflones. Aquí, por cierto, por Sierra Espuña tenemos muflones. Bueno, y pilotando a baja altura por esa zona, insisto, muy remota del desierto de Utah, pues se dan cuenta, ven un reflejo y se dan cuenta de que hay un artefacto en una zona y, bueno, pues se disponen a descender, deciden descender, aterrizar con el helicóptero y comprobar qué se trata, de qué se trata, ¿no? Ese artefacto, y incluso se realizaron fotografías del descubrimiento, de los operarios, de los biólogos, dando vueltas que recordaban un poco a los simios, ¿no? Sí, claro, la porque película de iban con Kubrick. cautelas porque Claro. es un objeto que nunca se había visto. Como bien nos comentas, y ocurre en otras tantas ocasiones, su encuentro fue accidental. Tampoco sabemos, Sí. o sea, cabe pensar que no llevaba mucho tiempo en el desierto, porque igual es Pues una mira, zona que sí que vigilan cada cierto tiempo y nunca lo claro, habían visto. la verdad es que se sabe cuándo se colocó, Ah, porque se bueno. han realizado una serie de comparaciones de fotos satelitales de la zona y se han dado cuenta de que el monolito fue plantado en ese lugar en un momento indeterminado que comprende desde agosto de 2014, perdón, Ah, me la 15, apunto. hasta octubre de 2016. Es decir, hará unos 4 años aproximadamente, ahí vemos los operarios, Y cómo nunca nadie lo había visto. Claro, es que es una vemos los zona... remaches, por cierto, cómo se ven los remaches. Y ahí, en estas imágenes grabadas por Sí. Hutchinson, desde la zona donde dispusieron o aterrizó el helicóptero, es que es muy. Aquí vemos a Hutchins, es Nike Street, teniente patrulla de Utah, que también, evidentemente, colgaron luego en Twitter Claro. las patrullas de carreteras para preguntar a la gente qué podía ser aquello, ¿no? Si alguien tenía alguna
información. Bueno, aquí vemos cómo bajan entre chascarrillos, ¿no? Cómo se escucha en la conversación original como dice que eso tiene que haber sido algo extraterrestre, que yo no me voy a acercar, baja tú, y a ver quién da la vuelta y mira lo que hay detrás, ¿no? Claro, Bueno, o sea, pues, se llegó a valorar en serio que aquello fuera ahí, obra de alguna criatura extraterrestre. Claro, porque era sí. tan extraño. También vemos que mucha seguridad no llevaban, ni trajes de EPIs no contaminación llevaban. biológica, no llevaban muchas. A los Stranger Things no llevaban nada de todo esto. Y de Es hecho el decir, monolito tampoco estaba sujeto de una manera muy elaborada. O sea, yo creo que poco menos que habían puesto 2 cintas adhesivas y lo habían colocado encima. sí, está allí, pues bueno. Claro, Más, o sea, no se sabía en curraron ese mucho. momento tampoco a la profundidad a la que Claro, estaba exacto. enterrado. Pero luego, como veremos en el desenlace de todo esto, pues Sí. veremos que no estaba tampoco demasiado bien enterrado porque pudo tumbarse muy fácilmente. Claro. Porque claro, Aquí- en la cronología de los hechos vamos avanzando y de repente nos encontramos con que hace muy poquito, pues unos operarios, y se ha visto en las imágenes, deciden ya quitar el monolito del desierto. Bueno, no son realmente operarios y esto añadió una capa más al misterio porque ¿Qué me todo fue dices? muy furtivo, ¿no? La desaparición de este monolito hace aproximadamente una semana, Sí. unos 5 días que desaparece el monolito. No fueron los operarios, no fueron estos biólogos, sino que, como veremos, fue un grupo furtivo que además fue fotografiado, Ahí aquí está. lo vemos, en plena noche, fue fotografiado, atención, por un instagramer que estaba oculto, bueno, estaba escondido porque también había ido a intentar localizar el monolito, y bueno, a realizar una serie de fotografías artísticas con luces, con Ajá. reflejos en el monolito, y Sí. cuando cae la noche, él escucha que suben unas personas por el cañón, dando voces, muy decididas, con una clara misión entre manos, y era esta. No tardaron más de 10 o 15 minutos. Él escondió su cámara profesional para no desatar allí un altercado, porque seguramente no querían ser Claro. filmados, y el compañero que iba con él sí que pudo conseguir estas fotos, lanzó estas fotos con su teléfono móvil, y estas son las fotografías que tenemos de esa retirada del monolito. Ellos Con iban nocturnidad Sí. y alevosía, ¿eh? Sí, iban comentando que la chatarra, la basura, no se podía Eso. quedar ahí en el desierto, que su misión era clara, que no podían dejar rastro en la zona, y lo cargaron en una carretilla, es decir, lo tumbaron, aparentemente de una forma bastante fácil, lo Claro. tumbaron en una carretilla, y es aquí en una de las fotografías cuando se puede ver incluso, porque luego hay que decir que este grupo acaba, digamos, Muerto. anunciando Vale. o dando a conocer su hazaña de forma pública también en las redes sociales. Pero y ¿quiénes el son estas porqué y la personas? motivación, ¿no? Porque tú me has dicho que no son operarios. Yo creía que eran operarios simplemente porque llevaban un mono, el mismo mono todos, pero no. ¿Sabemos algo de la identidad de estas personas? Sí se sabe. Realmente, bueno, aquí sucede una cosa. Esto es un paraje protegido, un ecosistema delicado, y cuando este instagramer que acude a la zona, uno de tantos, aparca el coche después de 6 o 7 horas desde Utah, en coche, porque esto está en medio de la nada, se da cuenta de que cuando llega hay entre 50 y 60 coches en un aparcamiento, e incluso una avioneta aterrizada, ¿no? Ay, Entonces, Dios. claro, toda esta afluencia de público indiscriminada, a partir de que se revelan las coordenadas de la situación de este monolito, pues provoca una avalancha de público, de curiosos, Claro. que no es bien vista, pues no cae demasiado bien a todos los lugareños y a la gente que considera esta zona como un paraje muy protegido y que se ha de preservar, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, el delicado equilibrio de la fauna local, búhos, muflones que habitan esa zona. De hecho, está prohibido, por ejemplo, el salto base y otra serie de deportes que están absolutamente prohibidos. Bueno, pues lo que dicen y publican en las redes sociales Sylvan Christensen y Andy Lewis, que por cierto es una acróbata
de la zona, un personaje Pero, de cierta relevancia, es ¿un que... acróbata? Sí, un acróbata aéreo. De hecho, curiosamente, este señor fue multado por la Agencia de Seguridad Pública por practicar estos deportes Claro. aéreos en la zona. Y curiosamente, este es el señor que esgrime luego, junto con Sylvan Christensen, que todo eso se ha realizado para como pues un bien ecológico, con fines ecológicos de preservar la zona, el patrimonio pues geológico y biológico, y que esto, bueno, pues lo llevaron a cabo de una manera decidida, convencidos de que estaban realizando una acción correcta y beneficiosa, ¿no? para el lugar. Por cierto, cuando lo cargan en la carreta, es cuando se puede ver, porque luego publican como una especie de vídeo con el monolito cargado en la carreta, y se puede ver que no es realmente metálico ¡Ay, Dios! en su interior, ahí lo podemos ver, sino era de que es cartoné una casi. estructura de madera contrachapada de una forma un tanto tosca, ¿no? Sí. O sea, que digamos, es un monolito cutre, ¿no? Podría decirse. Sí, un poco ahí, bueno, pues un poco atrecho, ¿no? De escenario. De hecho, una de las teorías con las que se especuló al principio Sí. es que se trataba de una parte del atrecho, de decorado de algunas de las películas que se rodaron en ese lugar. Como ahí, por ejemplo, en Red Rock Country se rodaron algunas escenas de Indiana Jones, de Misión Imposible, de Star Trek incluso. Ah, mira, aquí en la explanada también tenemos atrecho de este, ¿eh? Sí, sí, claro. Cualquier día aparece por ahí en el desierto de Almería. Bueno, todo esto se negó, no era nada, no formaba parte, no era un objeto del set de ninguna de estas películas. Entonces, claro, se empezó a especular con la identidad, ¿no? Es decir, el autor material de este monolito. Y aquí es donde entran toda una serie de teorías, ¿no? Dejando a un lado la teoría alienígena. Claro, esta teoría ya se descartó, la teoría alienígena, ¿no? Entonces ya, bueno, se descartó, o al menos ya empezaron a barajarse otras. Entonces ya se pone sobre la mesa que igual ha sido obra humana, igual, y que puede responder incluso a una motivación artística, ¿no? Cuéntanoslo. Sí, de hecho, las miradas apuntaron en el New York Times, por ejemplo, se hacen eco, ¿no? De toda esta historia, y apuntaron a un autor, a un artista, a este señor John McCracken, que falleció en 2011 y cuya obra, pues muy de arte contemporáneo, ¿no? Consistía precisamente en la confección de esta serie de piezas geométricas, algunos monolitos muy brillantes. Hemos visto antes uno, ¿no? En la Galería Zwickner. Aquí vemos, este es uno de los monolitos diseñados en el taller de John McCracken, y por un momento se apuntó a alguien, o alguien que continuó su obra, o alguien que cogió una de sus obras y la trasladó allí como homenaje, porque hay que decir que murió en el 2011, o algún fan suyo que quiso replicar una de sus obras en el desierto de Utah. Curiosamente, este señor John McCracken era un fan absoluto y confeso de la ciencia ficción, de las novelas de Arthur C. Clarke, y por supuesto también era amigo personal, atención aquí, todas las relaciones intrincadas, ¿no? Las conexiones. Era amigo, las bromas cósmicas, ¿no? Era amigo de Spock. ¿Qué me dices? De Nimrod, sí, del actor que encarna al Spock, capitán. Y de nuevo, ¿no? Ese vínculo con la ciencia ficción, ¿no? Bueno, tanto el marchante de la galería de arte que tiene sus obras, Zimberg, como su representante negaron por activa y por pasiva de que se tratara de una obra al principio dudaron, no supieron muy bien cómo encajar esta noticia, porque ciertamente tenía bastante parecido, pero luego vieron que no se ajustaba ni en, digamos, el modus operandi, ¿no? ¿Sí? El tallado de la propia obra, que era bastante chabacana. Este hombre, McCracken, era bastante más fino, y descartaron que pudiera ser de
este hombre, ¿no? Se habló también... tiene que la obra no tiene ninguna inscripción ni nada más allá de lo que es el bloque que hemos visto metálico y hueco, para más simple. Sí. No hay nada que pueda tampoco darnos más pistas. No hay absolutamente nada que... No hay una marca de autor, podríamos decir, ¿no? Claro. Por eso también se habló en su momento, o se sospechó, que podía estar detrás de esta obra Patricia Le Fan Hoc, que es una artista contemporánea, también tiene una página web que es absolutamente delirante, ¿no? Pues maravillosamente desquiciante, donde, por cierto, esta mujer, Patricia Le Fan Hoc, pues muestra una serie de fotografías, una galería de fotos impresionante, donde el desierto siempre forma parte de... Es una artista, una genia, ¿no? Un genio del surrealismo, Patricia Le Fan Hoc, y podemos ver pues todo tipo de figuras geométricas, ella misma con vestidos estrambóticos absolutamente, confundida entre las arenas, ¿no? De ese desierto de Utah. Ella siempre había especulado con que quería dejar un legado en un lugar inhóspito, extraño, al alcance de prácticamente nadie, y que su obra pudiera permanecer e incluso trascender a su muerte en un lugar inhóspito que incluso tuviera la magia, el poder de no ser descubierta, ¿no? Y que ahí residiera, fíjate, la magia, ¿no? De una obra invisible, oculta, que transmitiera un mensaje que nadie pudiera recibir. Hasta ese punto. Bueno, fíjate, sí, es, pues hombre, como la gran y la última performance de esta artista, pero si precisamente buscaba no ser descubierta o que nadie la pudiera ver, claro, cuando hicieron aquel censo de cabras, sí. Es que a mí me encanta la manera en la que se descubren muchas cosas maravillosas, o sea, una cosa tan prosaica como estar contando cabras y de repente te encuentras este artilugio ahí en medio, pero es que, te digo más, es que ahora dicen que se ha descubierto ese monolito en Rumanía. Sí, es correcto. A escasos días después de que desapareciera este monolito, bueno, que se lo llevaran estos señores, ¿no? Ahora ya sabemos que hay un testimonio gráfico de la retirada de este monolito. En Rumanía, en Pietradam, en una colina, que por cierto también es un espacio protegido porque hay un fuerte del siglo del 100 a.C., de Petrodova, una fortaleza que se conoce como Petrodova Daciana. Ahí apareció un monolito de nuevo, prácticamente de la misma altura. Eso sí, presentaba una serie de señales, ¿no? en sus caras, como marcas circulares a lo largo del monolito, y curiosamente también, en medio de todas las especulaciones, ya se empezaba a hablar, Mara, pues de que aquello o bien era obra ya de una inteligencia superior, ¿no? Un aviso un poco a lo película de La Llegada, ¿no? Claro. O estábamos ante un grupo de bromistas a escala mundial, ¿no? Cuya conexión, cuyo campo de cultivo también serían las redes, y de expansión, ¿no? de su obra serían las redes sociales. O estábamos ante un fenómeno clarísimo de réplica, ¿no? De réplica de un hecho desconcertante que empieza a replicarse por otras personas que no tienen por qué estar conectadas a lo largo del planeta, ¿no? Entonces no es que el mismo monolito de Utah fuera trasladado hasta Rumanía, cosa que ya me parecía extraño, sino que ha surgido otro en Rumanía y, como bien comentas, puede ser por múltiples razones. Un gran troleo, una broma orquestada internacionalmente, o de manera fortuita, pues gente de Rumanía dice, mira, qué gracioso, qué curioso, vamos a hacer lo mismo aquí. No se sabe. Lo que sí está claro ya es que es fruto de la mano del hombre o de la mujer. Ya el origen extraterrestre queda un poco descartado, ¿no? Pues sí, hombre, queda descartado, ¿no? Queda descartado sobre todo por la manufactura también, ¿no? del artilugio y toda la secuencia de los hechos. Hombre, también habrá extraterrestres chapuzas. Seguro. A ver, que nos pensamos que todos tienen la más alta tecnología y habrá alguno que vaya aún con su escalerita a lo mejor sobre el hombro y se baje así de la nave o algo así, yo qué sé. Siempre lo imaginamos todo como muy sofisticado. Sí, ¿no? De hecho, en los encuentros con humanoides y relatos de algunas abducciones aparecen escalerillas de mano,
escaleras pues de estas de chapa. El gotelé, a lo mejor, alguna nave a lo mejor está con gotelé. Es verdad que se compaginan, ¿no? Entran en simbiosis la tecnología punta con las obras propias de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Exactamente. En este mundo, este gran teatro Omni. Lo que sí, hay otra hipótesis, ¿no? Que muchos aún sostienen, y es que estamos realmente ante el anuncio de algo. Es decir, el anuncio, una campaña viral de lo que podría ser, pues, una nueva entrega de alguna franquicia de ciencia ficción. Esto ya lo predijeron los Simpson cuando aquella vez hacen la excavación y encuentran un esqueleto que se piensan que es de un ángel y luego es que iban a montar un centro comercial ángel de no sé qué. Entonces, aquí esto recordamos, puede ser por ejemplo, la campaña que se realizó aquí en España, en los campos de cultivo, cuando aparecieron toda una serie de crop circles, de círculos de las cosechas, en diversas zonas de España, y luego resultó ser una campaña de una famosa marca de ron. Es decir, que estábamos, podemos estar ante... Aquí, ¿cuál es el argumento, ¿no? En contra, ¿no? de esta hipótesis? Pues que realmente están apareciendo en zonas protegidas donde podrían buscarse saberse, ¿no? De demostrarse su autoría, pues podrían buscarse un problema legal serio, porque estábamos hablando de parajes y de parques y de zonas protegidas, ¿no? No sería tampoco el enclave, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido, Mara, colocarlo hace 4 años, que pasara inadvertido hasta que un grupo de operarios, ¿no? De forma fortuita. Ahí vemos cómo en la fotografía se pueden ver los remaches. No sé si se ven ahí. Sí, se podría decir que es un monolito de Ikea casi. Se ven los remaches ahí y no pesaba mucho porque lo tiran con facilidad, y es que luego nos enteramos de que estaba hueco realmente, que era una estructura un poco a lo Juguera, ¿no? A lo hoguera de San Juan. Eso te iba a decir, bien podría ser una hoguera. Seguiremos la pista, a ver si ocurren más avistamientos de monolitos. Espero, sobre todo, que las cabras cimarronas estén bien, estén tranquilas, porque es un animal que de repente, pues eso, me produce mucha ternura. Y por lo demás, pues eso, seguiremos la pista. No hay tanto misterio como bien decíamos al principio, pero sí que es inquietante, es una historia inquietante, que a ver si llegamos a resolver, no se sabe. De momento, bueno, aquí la comentamos. No sé si en Alicante podría aparecer algún monolito de algo. Podría ser, ahí en la Serra Grossa, por ejemplo. O en Rabasa. En Rabasa aparecen muchas cosas. Sí. Yo, aquí, claro, todo esto tiene un impacto, como decía, por la analogía con el monolito de 2001 y por el simbolismo, ¿no? que tiene tanto en la película como en el relato de Ceclar, ¿no? El monolito que provoca el salto evolutivo, ¿no? en la especie, y que, como en el relato de Arthur C. Clarke, bautizado como el centinela, el monolito es un centinela. Cuando es desenterrado de la luna por nosotros, por la humanidad, emite una señal, ¿no? a esa inteligencia superior que lo ha colocado allí, advirtiendo de que el ser humano ya ha sido capaz de llegar hasta la luna y que por lo tanto está preparado para el siguiente salto evolutivo en la exploración cósmica. Madre mía. Bueno, y aquí tenemos a Monolito Gafotas. Sí, y aquí a estos sitios lo que les confiere evidentemente el monolito, cuando descubre la utilización de ese hueso, ¿no? como arma, y que les permite tener una ventaja evolutiva, pues es de alguna manera trasladar a esos simios a la siguiente etapa, a la siguiente fase cognitiva, ¿no? que le permite convertirnos en la especie que hoy en día somos. Bueno, esto ya sí que me ha dejado de pasta de boniato. Lo vamos a dejar aquí. Porque, claro, imagínate que esos monolitos nos quieren decir algo, nos quieren decir que estamos ahora mismo a las puertas de un salto evolutivo. Exactamente. Yo me lo estoy notando un poco, tengo que decir, ¿eh? Ya me voy notando yo un poco así más evolucionada. Pero bueno, ya veremos en qué desemboca todo esto. Muchas gracias, Daniel, por haber estado esta tarde con nosotros. Y, bueno, llegue la evolución o no llegue, nosotros vamos a estar aquí. Y, de hecho, ahora vamos a hablar de una isla que ha evolucionado mucho, porque es una de las islas más legendarias que tenemos, la primera isla que fue habitada, y la tenemos aquí muy cerca, la isla de Tabarca, y de ella vamos a hablar también de la parte artística, porque muchos escritores, poetas, pintores han habitado la isla para inspirarse, y de todo ello nos va a charlar Teresa Sepulcre después de una breve pausa.